¿Te gustaría llevar una dieta por raciones para gestionar mejor tu diabetes y no sabes por dónde empezar? Quédate que te lo cuento. La gestión de la diabetes requiere prestar atención a muchas variables, pero una de las más importantes es la alimentación. Actualmente sabemos que no existe una dieta para diabetes universal para todas las personas con esta condición, pero hasta hace unos años esto no era así. Antes de que nuestros amigos canadienses Frederick Banting y su asistente Charles Best descubrieran la insulina allá por el 1921, hasta ese momento el único tratamiento para la diabetes era la dieta por inanición. Esta dieta, promovida por Frederick Madison Allen, era extremadamente baja en calorías, centrada básicamente en proteínas y grasas y con el contenido de carbohidratos mínimo para sobrevivir. Este enfoque conseguía extender la vida de los pacientes, pero solo durante unos meses. Aunque al principio no se entendía del todo bien la relación que había entre los carbohidratos y la insulina, el médico estadounidense Elliot Joslin comenzó a recomendar dietas más controladas en carbohidratos, en torno a un 40%, basadas en listas de alimentos con sus respectivos pesos y su contenido en carbohidratos. Sin embargo, no fue hasta la década de los 50, gracias al doctor Edward Tolstoy, cuando se crearon las primeras listas de intercambios que permitieron a las personas con diabetes tener una mayor flexibilidad en su alimentación. Y este avance fue el que sentó las bases de la dieta por raciones. En España, la popularización de esta dieta llegó más tarde, debido a la falta de acceso a los avances científicos y médicos internacionales. No fue hasta los años 70-80 cuando la dieta por raciones empezó a implantarse en el tratamiento de la diabetes. La dieta por raciones es un método que nos va a ayudar a contar o estimar la cantidad de carbohidratos de una comida que vamos a ingerir. Este método nos va a ayudar a llevar un mejor control glucémico, ya que nos permite cuantificar los carbohidratos con mayor exactitud y así poder administrar la insulina necesaria para metabolizar esos hidratos de carbono de la comida. Además, nos ayuda a tener una mayor flexibilidad, ya que gracias a la lista de intercambios nos ayuda a poder cambiar los menús y adaptar también esos menús a nuestros gustos, horarios, familia, viajes, es decir, a tener una mejor calidad de vida. Y es que ya son varios los estudios e incluso la Asociación de Diabetes Americana los que indican que un buen conteo de estos carbohidratos nos ayuda tanto a corto como a largo plazo a mejorar nuestras cifras de hemoglobina glicosilada. Pero antes de comenzar con una dieta por raciones, tenemos que tener en cuenta varios puntos. Primero, la ración nos va a informar de la cantidad de hidratos de carbono, pero no de la respuesta glucémica. Segundo, una dieta por raciones no es una dieta de adelgazamiento. Y tercero, no tiene por qué ser una dieta saludable. Esto va a depender de los alimentos que elijas. Antes de poder entender qué es una ración de hidratos de carbono, tenemos que saber que los alimentos están compuestos por macronutrientes. Estos son hidratos de carbono, proteínas y grasas. Y también por micronutrientes, que son vitaminas y minerales. Pero un alimento no está compuesto únicamente de un nutriente, sino que suele estar compuesto de varios de ellos. Y además, las cantidades de estos nutrientes difieren de un alimento a otro. Por ejemplo, en un vaso de leche entera podemos encontrar hidratos de carbono simples, como es la lactosa, proteínas de origen animal y grasa saturada principalmente. Además también de micronutrientes como el calcio, la vitamina D y el fósforo. En las legumbres encontramos hidratos de carbono complejos, como son el almidón y la fibra, proteínas de origen vegetal y micronutrientes como serían las vitaminas del grupo B, fósforo, potasio, etc. En la dieta por raciones lo que hacemos es empaquetar estos carbohidratos que contienen los alimentos en paquetitos de 10 gramos. De esta forma, una ración de hidratos de carbono sería la cantidad de alimento, la parte comestible, que aporta 10 gramos de hidratos de carbono. Esto se hace para que sea más fácil para nosotros cuantificar cosas. De igual forma que una docena de huevos son 12 huevos, una ración de hidratos de carbono son 10 gramos de hidratos de carbono. Por lo tanto, el contenido de hidratos de carbono variará de un alimento a otro. Por ejemplo, 20 gramos de pan, 15 gramos de arroz en crudo o 50 gramos de plátano contienen 10 gramos de hidratos de carbono, una ración. Vale, y ahora sí queremos empezar a cuantificar hidratos de carbono. ¿Por dónde empezamos?
Bien, pues en primer lugar tenemos que conocer cuáles son aquellos alimentos que tenemos que contar, que serán aquellos alimentos que son ricos en hidratos de carbono. Podemos clasificar los alimentos en alimentos libres, controlados o racionados, que serán aquellos que tenemos que cuantificar, y alimentos ocasionales o desaconsejados. Los alimentos libres son aquellos alimentos que contienen cantidades muy pequeñas de hidratos de carbono y no solemos necesitar dosis extras de insulina. Estos son las grasas, los alimentos proteicos, algunas hortalizas y algunos frutos secos. Los alimentos racionados o controlados son aquellos que son ricos en hidratos de carbono y que sí que van a afectar a mi glucemia, por tanto tenemos que cuantificarlos en raciones. En este grupo incluimos la leche y sus derivados, las frutas, algunas hortalizas, los tubérculos como la patata y el boniato, las legumbres como las lentejas, los garbanzos, las alubias, guisantes, las habas, los cereales como el arroz, el trigo, la quinoa, el trigo sarraceno, la avena, y también todos los alimentos elaborados con harinas como son el pan, las pastas, galletas, bizcochos, etc. Dentro del grupo de alimentos ocasionales o desaconsejados encontramos aquellos alimentos que son ricos en azúcares simples, harinas refinadas o grasas de mala calidad. Y estos alimentos también están desaconsejados para toda la población. El azúcar, los zumos, las bebidas refrescantes con azúcar las vamos a reservar para casos de hipoglucemias severas. Y con esto creo que dejamos claro que los alimentos prohibidos no existen. En segundo lugar, ahora que conocemos cuáles son los alimentos que son ricos en hidratos de carbono y que tenemos que cuantificar, tenemos que saber que el contenido de hidratos de carbono va a variar de un alimento a otro. Por ello, este método cuenta con listas de intercambios que nos van a ayudar a intercambiar alimentos y hacer combinaciones entre ellos. Puedes encontrar listas de intercambios en numerosas fuentes en internet, pero yo te recomiendo que vayas con cautela, ya que en algunos países una ración de hidratos de carbono son 15 gramos de hidratos de carbono y como hemos comentado anteriormente, en España una ración de hidratos de carbono es la cantidad de alimento que contiene 10 gramos de hidratos de carbono. Por eso yo te recomiendo que te guíes por fuentes españolas, guías españolas y sobre todo que te dejes guiar por tu educador en diabetes. En este sentido, yo suelo utilizar las tablas de intercambios de la Fundación para la Diabetes de Novo Nordisk y también la guía de Roche. Os dejo todos los enlaces en la descripción del vídeo. En tercer lugar, hazte con una buena báscula y con utensilios que te ayuden a pesar y medir estos alimentos. Te dejo por aquí algunos ejemplos más visuales que te pueden ayudar. Tenemos que tener en cuenta que los alimentos como las legumbres, el arroz o la pasta van a variar su peso cuando los hayamos cocinado. Por ejemplo, en el caso del arroz, una ración de hidratos de carbono serían 15 gramos en crudo y cocido su tamaño se multiplica por 3 o incluso por 4, dependiendo de la cocción. Una ración de legumbres serían 20 gramos en crudo. Yo he utilizado lentejas, que casi triplican su tamaño en función de la cocción. Una ración de pasta son unos 15 gramos. Yo he utilizado macarrones integrales y casi triplican su tamaño. En el caso de los cereales no azucarados, yo he utilizado unos cornflakes integrales y unos copos de avena finos, que una ración serían unos 15 gramos, aunque en estos casos sería conveniente confirmarlo con la etiqueta del producto. Una ración de pan son 20 gramos, aproximadamente una rebanada de 2 dedos. 60 gramos de pan serían 3 raciones de hidratos de carbono. Una ración de patata son unos 50 gramos. Yo he cogido una patata de 100 gramos, que serían 2 raciones, y otra de unos 200 gramos, que serían 4 raciones de hidratos de carbono. En cuanto a las verduras, he seleccionado las más llamativas, ya que la mayoría de ellas tienen muy bajo contenido en hidratos de carbono. Una ración de tomate son 300 gramos. Yo he cogido un tomate de 150 gramos, con lo cual sería media ración de hidratos de carbono. Una ración de pimiento son 300 gramos. Aquí tenéis un pimiento pequeño de unos 150 gramos, aunque habría que desperdiciar el peso del rabito, etc. Y no llegaría a la media ración. Y un pimiento de unos 200 gramos, que serían unas 0,6 raciones aproximadamente. Una ración de zanahoria son 150 gramos, por lo que media ración serían unos 70 gramos. Ya veis que he cogido una zanahoria mediana y no he llegado a los 70 gramos. Vamos a ver algunas frutas. Una ración de manzana son 100 gramos.
Una manzana mediana suele contener aproximadamente 2 raciones de hidratos de carbono. En el caso del plátano, una ración son 50 gramos. Sería aproximadamente medio plátano, por supuesto, sin la piel. En cuanto a los lácteos, un vaso de 200 ml de leche y 2 yogures naturales sin azúcar, sin sabores, sería una ración de hidratos de carbono. Para el caso de los alimentos envasados, tendremos que guiarnos por la etiqueta para calcular las raciones de hidratos de carbono que contiene ese alimento. También existen varias aplicaciones móviles que nos pueden ayudar en el conteo de estas raciones. Haré un vídeo también sobre estos temas. Y por último, la práctica hacia el maestro. Poco a poco debemos ir conociendo muy bien los alimentos, las medidas de referencia, las equivalencias e ir cogiendo agilidad con la báscula. Y es que tenemos que recurrir a ellas siempre que incluyamos alimentos nuevos en nuestra alimentación, cuando observemos que algo no va bien o incluso de vez en cuando utilizar la báscula para refrescar nuestro ojo. Vale, Inma, ya sé que alimentos son ricos en hidratos de carbono, ya sé contar hidratos de carbono, tengo agilidad con la báscula y tengo el ojo entrenadísimo, pero ¿qué cantidad de hidratos de carbono necesito al día? Bien, pues eso va a depender de tus necesidades energéticas, que se calculan en base a tu altura, tu edad, tu peso, si practicas ejercicio físico. Normalmente nuestro nutricionista, nuestro endocrino puede ayudarnos a calcular estas raciones, aunque esto puede variar en función del día, etapa de la vida y también del objetivo que tengamos. También tenemos que tener en cuenta que no todo consiste en calcular raciones de hidratos de carbono, sino que no podemos olvidar el resto de nutrientes que mencionaba anteriormente, como son las grasas, las proteínas, las vitaminas, los minerales. Y es que normalmente nos centramos en consumir las raciones de hidratos de carbono pautadas y mantener controlada nuestra glucemia, que eso está muy bien, pero no prestamos atención y nos queda apetito para consumir el resto de nutrientes y que nuestra alimentación sea variada. También debemos consumir alimentos proteicos de buena calidad, como son pescados blancos y azules, huevos, carnes magras, legumbres. Y grasas de buena calidad como el aceite de oliva virgen o virgen extra, frutos secos, aguacate, aceitunas. Todos los nutrientes van a ser necesarios para estar sanos. Una vez que ya tenemos el conteo de hidratos de carbono controlado, ya podemos aprender un poquito más sobre la respuesta glucémica. Y es que, como decíamos antes, una ración nos va a informar sobre la cantidad de hidratos de carbono, pero no sobre la respuesta glucémica. Bueno, y llegados a este punto de la película, aquí va la pregunta del millón. ¿Una persona con diabetes debe seguir una alimentación diferente a una persona que no tenga diabetes? Pues yo creo que sabes que la respuesta corta es no, pero vamos a por la respuesta larga. Muchas veces tenemos la sensación de que una persona con diabetes se alimenta de forma diferente a una persona que no tiene diabetes, y estas diferencias se observan mucho más en niños. Pero la realidad es que tanto si tenemos diabetes como si no, debemos de seguir las recomendaciones de una alimentación saludable. La diferencia está en que una persona con diabetes debe cuantificar las raciones de hidratos de carbono que va a consumir para poder administrar las dosis de insulina necesarias para esa cantidad de hidratos de carbono. Esta percepción puede venir debido a que hemos normalizado una alimentación más insana, basada en alimentos procesados, refrescos, bollería, y una persona con diabetes suele tener más presente el cuidado de su salud y, por supuesto, de su alimentación. Además, este tipo de alimentos procesados, más ricos en harinas refinadas, hidratos de carbono simples, suelen ser más difíciles de gestionar para una persona con diabetes. Por ello, suelen decidir no consumirlos. Por lo tanto, no es que la alimentación de una persona con diabetes sea diferente, sino que la población en general suele seguir un patrón de alimentación poco saludable. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte para seguir aprendiendo.